Saludos, mi nombre es Antonio Durán Ortiz, estudiante de la Universidad del Nacional Abierta de Distancia del programa Agronomía. Para terminar la fase número 3 sobre la parte de sistema de caracterización suelo, planta y animal, vamos a desarrollar las preguntas de investigación. En la primera pregunta, ¿a qué se ve el nivel de actividad ureasa y catalasa que se observó en la finca? La enzima catalasa es el resultado de la finca El Chaparral. Es medida ya que cuando se agregó la agua oxigenada en el crecimiento de la espuma no fue lo suficiente, el cual nos indica que la actividad biológica de los microorganismos que se encuentran en el suelo no son lo suficientes para descomponer el peróxido de hidrógeno, siendo una sustancia tóxica para los microorganismos y obtener oxígeno y agua favorable al suelo. Esto nos quiere decir que esa actividad biológica en el suelo, mientras no haya quitar ese peróxido de hidrógeno y convertirlo en agua de oxígeno en el suelo, los microorganismos no son capaces de transformarla. Mientras la ureasa es baja, lo cual nos indica que hay muy poca presencia de microorganismos que puede utilizar el nitrógeno en forma de urea. Esta parte de la ureasa encontramos es más que todo en la parte del nitrógeno que puede ser asimilado por las plantas, por el suelo para poder subirlas a las plantas. La segunda pregunta nos habla sobre, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las pruebas enzimáticas de la finca que visitó, ¿usted esperaría que el suelo de la finca tuviera capacidad de intercambio catónica alta o media y baja? Lo que esperaría que esa capacidad de intercambio catónica fuera media, ya que la ureasa la podemos mejorar con una incorporación de materia orgánica, como son las gallinazas o todo lo parte de derivados de estiércol de los animales, tanto gallinazas como bobinazas o con la siembra de árboles leguminosas a través de árboles como el anaco, como el mismo guamo, el cual nos ayudan a fijar nitrógeno por el sistema radicular y por la misma característica que ellos tienen, como el anaco o como el mismo cedro, que son plantas caducifolias, nos aportan mucha hoja en cierta época del año. Esa hoja cae en el suelo y nos ayudan a dar o a tener más materia orgánica, el cual mejoraría la capacidad de la catalasa. Debemos que tratar de bajar o que esa contaminación del peróxido de hidrógeno se podamos poderla controlar. ¿Cómo la podemos controlar? Con lo mismo, es decir, tratar de incorporar más materia orgánica para poder obtener esa capacidad económica que podamos tener una capacidad económica que siendo baja, llegar a ser media. Para la tercera pregunta, ¿en qué manera influye la presencia de enzimas en el suelo de la finca visitada sobre el tipo de plantas que se encuentra en el sistema productivo? Las plantas que se encuentran en la finca, el cultivo principal es el café, ya teniendo presente que el café en nuestra zona se da bajo el sistema de semisombra, necesitamos árboles que nos puedan interferir el brillo solar o esa cantidad de sol que necesita el café para su producción. A esos árboles, los que tenemos son árboles maderables y leguminosas, como el guamo, como el anaco, el cedro y el galapo. Por la cantidad de hojas que caen en el suelo, favorecen la estructura del suelo y aumenta la capacidad de intercambio catónico, como es la ureasa, fijando el nitrógeno por las raíces de las leguminosas, enriqueciendo la enzima, y al igual que la catalasa con la disminución del peróxido de hidrógeno para que haya una mejor aireación del suelo y una buena disponibilidad tanto de agua como de nutrientes. Es decir, que con la relación que tenemos nosotros, el tipo de plantas que tenemos allá, nos favorece para que esas enzimas puedan funcionar tanto la ureasa como la catalasa en su máxima capacidad. Para la cuarta pregunta, nos dice que cite ejemplos de elementos del suelo, planta, animal de la finca visitada, en los que pueden encontrar carbohidratos, proteínas, lípidos y minerales. Los carbohidratos los podemos encontrar que son como los cereales, que son ricos en fibras, como en este caso sería el maíz que encontramos en la finca, frutas son ricas en fructosa, lácteos, los derivados de la leche y tubérculos como la yuca.
Hablamos de estos carbohidratos que son sembrados en cultivos como transitorios mientras se siembra el cultivo del café. Los lípidos los vamos a encontrar en los huevos de la yema, carnes rojas como el ganado bovino y pescados ricos que son ricos en aceites grasosos. Los huevos, que es la parte de las proteínas, los vamos a encontrar proteínas en los huevos, en las carnes blancas y rojas como las aves, como en las zonas aves y el ganado bovino. Mientras minerales son realmente, se encuentran en toda la transformación del proceso, desde el momento, como es el caso de si sembramos el maíz lo vamos a tener el mineral cuando lo vayamos a recoger o cuando vayamos esa transformación o el consumo, tanto sea para el consumo animal como para el consumo humano, en cual los minerales vamos a encontrar ahí. Es decir, que los minerales vamos a encontrar desde el agua hasta los subproductos que salen de la finca, como son los mismos cereza y café en los tejidos, lo vamos a encontrar también en los tejidos vegetales, como es en los pastos, y también nos encontramos los minerales en los cítricos. La quinta pregunta, con sus propias palabras, ¿cómo se puede relacionar el efecto en su orden? La ubicación de la finca, sobre su clima, sobre el tipo y sobre la distribución de las plantas y su metabolismo. Primero vamos a hablar sobre la georreferenciación. Según las coordenadas que nos muestran que la posición geográfica que presenta en la finca nos da una cosecha principal de café, es decir, que por según posición latitudinal solamente nos puede dar una sola cosecha de café, que es entre los meses de septiembre y diciembre, siendo este el renglón principal. De igual manera que se marca dos épocas de verano y dos épocas de invierno. Vemos que la época de verano que empieza a partir de enero a marzo y la segunda que empezaría desde junio, julio y agosto y así sucesivamente los inviernos serían los meses de abril a junio y de septiembre a noviembre, que sean las épocas. Y en relación con la altura mar es óptima para el cultivo del café. Tenemos que tener en cuenta que el cultivo del café, la altura sobre el mar está entre 1200 a 1800 y la finca se encuentra a 1600 sobre altura sobre el nivel del mar. Al igualmente que son árboles que encontramos que se adaptan muy bien sobre esta altura. Sobre la temperatura, es un factor importante para las reacciones químicas. Al ver mayor temperatura va a disminuir la reacción química. Y la humedad se debe tener presente la pluviosidad y el brillo solar. La humedad la podemos denominar como el brillo solar, que para el cultivo del café y para los cultivos principal, que es el café, brillo solar que necesita mínimo, lo máximo que necesita, perdón, sería de 1500 horas luz al año, mientras en la zona se dan promedio de 2.200 a 2.500 horas. Por eso es necesario tener la característica de la zona, que tenemos que tener árboles para el sistema que llamamos semisombra. Igualmente la pluviosidad, que lo que necesitamos es entre 1.500 milímetros, en el cual en la zona tiene una pluviosidad aproximadamente de 1.800 a 2.000 milímetros al año. Esto debe tener relación que es que la humedad va relacionada con la pluviosidad y el brillo solar. Sobre la textura, como hemos terminado en el anterior video, nos dio una textura franco-arenosa, lo cual nos indica que son suelos sueltos con bajo contenido de materia orgánica y con baja contenido de capacidad de intercambio catiónico. Es decir, que estos suelos, para mejorarlos, lo que nos indica debemos que agregar una buena cantidad de materia orgánica o tener más árboles leguminosos. pH entre 4.5, que son pH ligeramente ácidos, entendiendo que la parte ácida va de 0 a 7 y la parte básica de 7 a 14. Sobre la cuarta pregunta, sobre la distribución de las plantas, principalmente son árboles perennes, leguminosas, como el guamo, anaco y garapo. Esto debido a que necesitamos árboles que sean fijadores de nitrógeno y que nos ayuden a fijar más nitrógeno para que la capacidad de intercambio catónico sea más asimilable y no tengamos ningún problema. Sobre el metabolismo, son plantas C3, eficientes fijando el carbono, es decir, que son plantas que realmente necesitan de una enzima que le llamamos rubisco para transformar ese carbón en oxígeno, ya que se encuentra y tiene una característica que estas plantas se encuentran en ambiente fresco, teniendo en presente la humedad y la temperatura que se encuentra en la finca. Muchas gracias.